Muy buenas noches, comunidad, y permítame saludarlos nuevamente, pues sí, estamos de regreso. Y es que la semana pasada pasé por una tos infernal que lamentablemente me quitó la voz, me dejó ronco por varios días, pero ya estamos de vuelta y hoy les traigo una recopilación de relatos que sin duda los impactará y los dejará con el miedo a flor de piel. Así que si ya están preparados para no dormir esta noche, les recomiendo apaguen todas las luces y se dejen llevar, pues ya se encuentran en mi pesadilla. Suscríbete. Recuerdo aquella vez en la que solo faltaban días para salir de clases y dar inicio a las vacaciones. En mi pueblo había un viejo rumor y supuestas experiencias paranormales en una gasolinera que despertó nuestra curiosidad, y así el año 2003 me marcó para toda la vida. Buenas noches, me llamo Cristian y esta es mi historia. Estábamos almorzando en la cafetería de la universidad. Acabábamos de hacer el examen final y pronto nos darían la calificación más esperada de todo el año. Fue entonces cuando un amigo de nosotros llegó de visita, uno que había dejado la carrera por la mitad. Él nos contó que había tenido la peor experiencia de toda su vida, pero en su mirada no parecía tan perturbado o aterrado. Él nos contó de una gasolinera donde cada trabajador nuevo recibía la visita de un tráiler espeluznante que los dejaba traumatizados de por vida, sobre todo porque no tenía la apariencia de alguien traumatizado o por lo menos afectado, como él describía. Sin embargo, eso no fue impedimento y siguió contando su historia, pero perdía credibilidad por la tranquilidad que reflejaba, como si de una broma para asustarnos se tratase. De igual manera, a mí sí me dio curiosidad y le pregunté dónde quedaba esa gasolinera. Nos lo dijo, pero también aconsejó que lo mejor era no acercarse a ese lugar por nada del mundo. Sinceramente, en ese momento el único que tomó con seriedad el tema fue él, y ni siquiera con esas circunstancias daba la impresión de que fuera real o de que dijera la verdad, por lo que cuando se fue nos burlamos sin vacilar, y hubo inclusive uno que otro que se refirió a él con insultos. El día que por fin revelaron las notas de los exámenes, nuestra felicidad llegaba al cielo de la emoción y parecía que no tendría fin. Pero eso no nos duró demasiado, pues de camino a un bar para celebrar, nos llegó la noticia de que ese amigo que nos contó sobre la gasolinera se había autodesvivido. Su propia madre lo encontró con una soga en su cuarto, a altas horas de la madrugada. Nuestra felicidad se vino abajo inmediatamente. No teníamos palabras para decirnos el uno al otro, y uno por uno nos fuimos yendo a nuestras casas. Yo me sentía muy culpable por todo lo que le dijimos cuando acudía a nosotros. Nos dimos cuenta muy tarde de que decía toda la verdad sobre cómo se sentía, pero faltaba confirmar si en verdad fue por lo que le pasó en la gasolinera, o si lo que lo provocó fue alguna otra cosa externa. Y bueno, pronto lo confirmamos, ya que 2 días después, su madre nos reveló que en el cuarto de su hijo encontró una nota que advertía que no nos acercáramos a esa gasolinera. Pero la curiosidad de todos aquellos que lo escuchamos ese día subió hasta el cielo, y 2 días después que las vacaciones comenzaron, uno de mis amigos me confirmó que había logrado conseguir el puesto de trabajo en la gasolinera. La verdad, eso nos enfureció, pues sentíamos que aquello era una ofensa para la memoria de nuestro amigo fallecido. Pero finalmente a él le dio igual y nos prestó poca atención. Pasó una semana y entonces él mismo acudió a nosotros diciéndonos que lo que nuestro amigo nos dijo antes de quitarse la vida era totalmente cierto. Pero la cosa extraña era que lo decía en un tono bromista y sarcástico, como si en verdad se estuviera burlando. Entonces, recordé que de ese mismo modo pasó la primera vez. Entonces le propuse al resto que le prestáramos atención a lo que decía. Pero la verdad es que él tampoco colaboraba. Bromeaba sobre la gasolinera, el tráiler y todas las cosas, al punto que llegó incluso a sacarme de quicio, y lo ignoré por completo.
2 días después, nos llegó la noticia. Este nuevo amigo se había autodesvivido de un modo tan doloroso que prefiero ni siquiera tener que describirlo. Quedó confirmado entonces que la gasolinera sí tenía algo que no podíamos describir con naturalidad, pero que provocaba que los que ahí trabajaban se quitaran la vida de maneras extrañas y horripilantes. Acordamos no visitar ese lugar por nada del mundo, pero era como si te atrajera. Una noche fui a ese lugar y ahí me encontré trabajando a una de mis amigas. La regañé y le dije que renunciara en ese mismo instante, pero algo curioso pasó mientras ella y yo discutíamos. Una señora de túnica negra y muy vieja llegó y se puso en el lugar donde se supone se estacionan los carros. Lo extraño fue que mi amiga me dijo que le diera permiso para que pudiera llenar de gasolina el tráiler, pero yo no veía nada. Lo único que estaba ahí en ese preciso momento era esa señora. Mi amiga sacó la manguera de la gasolinera, simuló ponerla en el vehículo invisible y presionó para llenarlo. Todo el piso debió empaparse de gasolina, pero no fue así. La máquina registraba los galones que se estaban gastando, pero yo seguía sin ver nada. La señora simplemente sonreía mientras me miraba, y yo le hablaba a mi amiga diciéndole que ahí, delante de ella, no había ningún tráiler. Pero no pude convencerla de eso, y cuando la máquina se detuvo, ella guardó la manguera. La señora le dio el efectivo, y después de eso se fue. Yo no sabía qué había pasado, pero por dentro tenía el presentimiento de que ella, mi amiga, moriría dentro de poco. Quizá quitándose su existencia, como en las otras 2 ocasiones. Yo seguí insistiendo para que ella renunciara a ese trabajo, pero entonces su personalidad tuvo un cambio muy drástico. Comenzó a ser más bromista de lo que acostumbraba, e incluso sarcástica. Bromeó diciendo que sería increíble el tener valor para quitarse la existencia tirándose de un 10º piso. Y con eso lo comprendí. El suceso del tráiler, la señora, eso era lo que provocaba el cambio, y de ese modo ella nos iba a advertir sobre el lugar, pero de una manera en que nadie le creyera. Y exactamente así fue como sucedió al día siguiente cuando nos pidió vernos a todos juntos. La cosa era que mientras ella hablaba y nos contaba lo que había visto, se reía. Los demás nos mirábamos las caras, y sin saber qué hacer fuimos a su casa y le advertimos a sus padres, pero ellos tenían la misma actitud bromista y sarcástica. 2 días después, los 3 se autodesvivieron. De algún modo, la gasolinera nos llamaba y nos tentaba a cada momento. Y al final, yo solo quedé con cicatrices en mis muñecas, ya que de tanto ir a ese lugar para advertir a los insensatos que buscaban probar la leyenda, un día amanecí aturdido y sin darme cuenta intenté quitarme mi existencia. No voy a dar direcciones, porque al final esa gasolinera la cerraron hace bastantes años. Y además, al yo ser de un pueblo tan pequeño, los rumores pueden correrse, y esto puede resultar muy tentador para la gente curiosa, la gente insensata que busca vivir todo esto en carne propia. Muchos de mis amigos perdieron la vida por algo que hasta el día de hoy sigo sin comprender, pero sé que es real. Gracias por escuchar este relato tan peculiar. Y buenas noches, familia. Una señora de edad avanzada tenía una tienda de muñecas de porcelana. Esa tienda era la más popular de aquella ciudad, puesto que las muñecas que la señora vendía eran extremadamente bellas. Parecían muy reales, lloraban y reían. Según se cuenta, ella misma las hacía. Muchos llegaban a preguntarle cuál era el secreto para crear muñecas tan hermosas, pero la señora jamás lo dijo, jamás lo compartió.
Una mañana, amanecieron con la noticia de que la señora había fallecido. Parecía haber partido a causa de un infarto, y la tienda entonces pasó a manos de su única hija. Esta hacía mucho tiempo que había abandonado aquella ciudad. Al saber de la muerte de su madre fue que volvió a pisar las calles del lugar donde había crecido. Al llegar, su madre ya había sido enterrada. Ella sí lo quiso. Por alguna razón dijo no querer despedirse de su hija, y así, la mujer fue a aquella tienda y rodeada de esas muñecas comenzó a llorar. Empezó a buscar 2 muñecas en especial. Ella decía que esas 2 eran suyas y que su mamá en algún momento de su vida se las había arrebatado. Todos confundidos no entendían la actitud de la hija, quien ansiosa buscó hasta que las encontró. Las tomó de sus brazos y empezó a llorar como una niña pequeña. Después de eso, pidió que la dejaran sola en la tienda, y cuando por fin la gente se fue, a los 5 minutos aquella tienda empezó a arder. Le había prendido fuego. La hija de la señora salió caminando por la puerta principal de la tienda mientras aquello comenzaba a quemarse por completo. Pero lo aterrador vino después, cuando aquellas muñecas comenzaron a consumirse en las llamas. Gritos de terror comenzaron a escucharse. Gritos de niños agonizando. Llantos desesperados. Entonces la hija de la señora gritó: «Ya son libres. Sus almas ahora son libres». Las personas confundidas e incrédulas ante lo que estaban presenciando le preguntaron a la muchacha: «¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se escucha todo esto?». Y la mujer entonces les respondió: «Acabo de liberar las almas de los niños que mi madre encerraba en aquellas muñecas, incluyendo las almas de mis 2 bebés, mis 2 angelitos, que también me arrebató». Recuerdo que los adultos mayores de mi pueblo solían decirnos a los niños que si nos poníamos las lagañas de los perros en los ojos, podríamos ver todo lo que ellos ven. Y a mí, siempre me dio una especial curiosidad el saber qué era aquello que los perros veían cuando aullaban o cuando ladraban, especialmente por las noches. Sin embargo, la idea de ponerme las lagañas de perro en los ojos me parecía bastante loco, surrealista, y además me causaba un poco de temor el hacerlo y que todo resultara ser real. Así pasaron los años y con el tiempo olvidé esa vieja creencia, hasta que una noche mis perros comenzaron a ladrar desesperadamente y sin parar. Estaban inquietos, casi aterrorizados, como si algo invisible los estuviera atormentando. De repente, recordé lo que decían los ancianos y, armado con el valor de ya ser un adulto, decidí intentarlo. Salí al patio, me acerqué a mis perros, tomé un poco de sus lagañas con el dedo y las puse en mis propios ojos. Lentamente miré alrededor, pero no vi absolutamente nada. Entonces comencé a reírme, a sentir que era un tonto por creer que aquello era algo más que una leyenda para asustar a los niños. Y finalmente volví a entrar a mi casa. Me lavé la cara y me fui a dormir. Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando mis perros comenzaron nuevamente con su escándalo, pero esta vez estaban aún más desesperados que antes, y yo, bastante fastidiado, me levanté y salí al patio para regañarlos, esperando que con eso ya se calmaran y así pudiera dormir. Pero justo cuando iba a darme la vuelta para regresar a mi casa, alcancé a ver a doña Teresita, de pie y fuera de su casa. En ese momento, quizá por lo somnoliento que estaba, pensé que probablemente los aullidos, los ladridos la habían despertado. Pero al cerrar la puerta, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Doña Teresita, la señora que acababa de ver, había muerto hace ya más de un año. Me quedé paralizado y sin aliento. Pero aquello no fue lo único que presencié, pues cuando giré la mirada hacia la casa, les juro que vi un hombre sin piel. Y lo peor era que mis perros comenzaron a rasguñar desesperadamente la puerta como si quisieran entrar y protegerme. Fue ahí,
y mientras que el miedo poco a poco me invadía, que escuché un susurro, claro y tembloroso, proveniente de la entrada, y este parecía provenir de uno de mis perros. Por favor, sal de la casa. Ellos están adentro. Mariana fue una anciana que vivía sola, acompañada únicamente por su mejor amigo, un perrito criollo llamado Luca, y su nieta Liz. Eran los únicos que permanecían a su lado, pues sus hijos la habían dejado a su suerte. Pocas veces la visitaban, y con el tiempo, Mariana enfermó al grado de no poder levantarse de la cama. Una tarde, mientras Liz limpiaba la casa, escuchó que su abuela conversaba con alguien. Viejito, qué bueno que ya llegaste. Ahorita le digo a tu nieta que te sirva de comer, ¿sí? Luca, el perrito, se inquietó y comenzó a rasguñar la puerta de la habitación de Mariana. Liz pensó que probablemente había escuchado mal, así que decidió preguntarle directamente a su abuela. Abue, ¿con quién estabas hablando? Con tu abuelo, mi amor. ¿Ya le serviste la comida? Seguro viene cansado de tanto trabajar. En ese momento, Liz no supo qué decir. Estaba confundida, debido a que su abuelo había fallecido hace ya bastantes años. Con el paso de los días, Mariana mostró cierta mejoría, pero continuaba mencionando familiares que habían fallecido. Liz pensaba que su abuela alucinaba debido a la edad avanzada, pero una noche, cuando Liz estaba a punto de acostarse, escuchó a Luca ladrar desesperadamente. Pensó que tal vez se trataría de algún vecino, así que salió a ver qué sucedía. Sin embargo, Luca se lanzó corriendo y comenzó a ladrar hacia algo en la oscuridad. De pronto, escuchó que su abuela gritaba desde su habitación, diciendo que no quería irse, que la dejaran en paz, y Liz corrió hacia ella para intentar tranquilizarla. Abuelita, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas? ¿Quién te quiere llevar? Tu abuelito, mi mamá, doña Lucía y mi hermano. Quieren que me vaya con ellos, pero yo no quiero, mi amor. Diles a todos esos que están afuera que se callen. Por favor, solo quiero dormir. Con esta respuesta, Liz comenzó a asustarse, pues afuera no había nadie, solo Luca ladrando hacia la oscuridad. El perrito no dejó de ladrar toda la noche, y a la mañana siguiente, Liz fue a la habitación de su abuela para avisarle que sus hijos habían llegado a visitarla, pero Mariana ya no respondió. Había fallecido durante la madrugada. Luca todo el tiempo había estado ladrando a los espíritus que rondaban la casa, a aquellos que solo él y su ama podían ver. Cuenta la gente y las leyendas que cuando alguien está a punto de fallecer, algunas personas son visitadas por sus seres queridos, aquellos que ya no están aquí, quienes por alguna extraña razón deciden acompañarlos hasta su final. Gracias por escucharme y buenas noches, comunidad.